Bueno, aprendimos algo el día de ayer y hoy por la tarde. ¿Saben de qué se trata? Pablo lo dijo en estas palabras: a fin de conocerlo. A fin de conocerlo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. El día que el Señor nos salva, ese día comienza una maravillosa aventura espiritual que nos lleva a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y no hay nada más maravilloso después de ser salvos que entender el camino, ver el camino y recorrerlo, caminarlo, para poder efectivamente crecer. Amén. Cuando crecemos en Cristo, todo crece. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra oración, todo crece, todo se expande, todo se incrementa. Nuestro entendimiento de las Escrituras, amén, todo se expande. Dios es infinito, nunca vamos a agotarlo, nunca se nos va a acabar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Y si el inicio de nuestro camino fue tan emocionante, tan maravilloso, ¿se imaginan cuando vamos un poquito más adentrados en el camino? Amén. Bendito sea el Señor. Así es que hemos estado trabajando en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Y los principios, la verdad que hay en estos dos capítulos es enorme. Hoy por la tarde estuve meditando en tantas y cuantas cosas que podemos aprender, que están escritas en estos capítulos. Y bueno, Dios nos ayude, porque tampoco se trata de ahogarlos, ¿verdad? Y uno quisiera, pero uno no es Dios. Y Dios tampoco trabaja de esa manera, aunque Él, si quisiera, sí podría dárnoslo todo al mismo tiempo. Y a veces es tanto que yo es como que le digo: Señor, ok, voy a abrir mi boca, tú mete ahí todo lo que puedas, ¿verdad? Pero cuando amamos al Señor queremos conocerlo. ¿Sabe por qué a quienes están casados, sabe por qué está casada usted con su esposo y él con su esposa? Amén. Porque fue tan maravilloso conocer a quien hoy es nuestro cónyuge, ¿sí? Que creen, empezamos a buscar conocer más y conocer mejor a la persona que amamos. Igualmente es con el Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, madurar también trae otra serie pues no es ventajas, esa palabra se queda muy corta. Pero una persona madura enfrenta sus batallas de una forma muy diferente a una persona no tan madura. Gracias. Okay. Sí, ok, gracias. Buenísimo, lo que sea. Gloria al Señor. Gracias a Jesús. Ahí está. Bendito sea el Señor Jesucristo. Si volvemos al diagrama que hicimos ayer, y a mí me gusta volverlo a hacer, es como que, bueno, yo ni siquiera puedo hablar sin un lápiz en la mano, ya lo descubrieron, ¿verdad? Así es que me encanta, y yo no regreso a mis diagramas viejos, hago uno nuevo, aunque sea igual. Pero ¿quién está en el trono? ¿A quién encontró Juan en el trono cuando el Señor lo invitó a subir más alto? ¿Sí? Y vio en el trono. Y por supuesto, allí están Dios y el Cordero. Pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, enfáticamente se nos habla del Cordero. Voy a poner aquí Cordero. El Cordero inmolado. Vean ustedes cómo luego de entender estos dos capítulos descubrimos que el Cordero inmolado es el centro de toda la creación de Dios. Amén. Ahora, eso no nos emociona mucho si pensamos que toda la creación de Dios es usted y su familia, o usted y su barrio, o usted y su país, o el planeta Tierra, o el sistema solar, o la Vía Láctea, o este universo. No sé cuántos saben al respecto y cuánto les hayan dicho sus pastores. Pero lo más probable es que Dios hizo 100 universos. Este es el que se perdió. Amén.
Entonces ahora sí entendemos un poco mejor la trascendencia de lo que dije. El Cordero es el centro, la razón de ser de toda la creación de Dios. Luego, lo que Dios está buscando hacer con nosotros, en primer lugar lo hace a través de salvarnos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Pero lo que Dios está buscando es ayudarnos a conocer al Cordero. Y es conociendo al Señor Jesucristo que vamos a crecer en el conocimiento de Dios el Padre. Jesús dijo, cuando le dijeron muéstranos al Padre, y le dice a su discípulo, pues que no me has conocido a mí. Si me has conocido a mí, has conocido al Padre. Amén. Pues ellos son uno en naturaleza, en carácter, en poder, en autoridad. Pero el hecho es que el propósito de Dios es darnos a conocer al Señor Jesucristo. Por eso ayer leíamos en Colosenses 1, 16, 17, 18, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él y en Él. Amén. Conocer al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué lado del Señor Jesucristo está el Señor enfatizando acá en estos capítulos? ¿Qué lado del Señor Jesucristo está poniendo Dios como el centro de toda su creación? Si quieren dejar un dedo, ¿trajeron sus 10 dedos? Ok, los van a necesitar. Dejen un dedo en Apocalipsis, vámonos a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 7. Y leemos, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Un paréntesis aquí, pero Pablo habla de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice, todavía sigo estimando todo lo demás como pérdida, porque todavía estoy buscando tener un conocimiento cada vez más excelente, completo, pleno de quién es Jesús. Estamos hablando del apóstol Pablo, una persona que cuando escribió Filipenses ya tenía años de caminar con Dios, una persona con el entendimiento y el conocimiento que Dios le dio, ¿sí? Dones del Espíritu, él dice, yo le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, ¿sí? Ministerio, apóstol, amén, y él enseñaba a los demás, por lo menos a Pedro, ¿lo ven? Pero dice, pero todavía quiero conocerlo más. Todavía quiero conocerlo mejor a Él. ¿Sí? Servirlo no es conocerlo. Pero mientras más lo conocemos, mejor lo servimos. Porque lo hacemos con mayor gratitud. Amén. Amén. ¿Lo ven? Y mucha gente dice, yo conozco a Dios. Y efectivamente han tenido una experiencia. Pero ¿realmente lo conocen? ¿En verdad pueden decir que es perfecto y pleno y completo su conocimiento de Dios? Pablo dice, yo todavía estoy buscando eso, todavía estoy persiguiendo eso. Y dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9, y ser hallado en Él. Y ya saben, pues, no está diciendo y que Cristo sea hallado en mí. Dice, yo quiero ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Y todo esto, ¿verdad? A fin de conocerle. Y menciona dos lados, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Menciona dos lados. El poder de su resurrección es el lado de su exaltación, su gloria, su poder. Amén. Ese es el primer lado con el que tenemos un encuentro cuando Jesús nos salva. Y luego no pasa mucho tiempo sin que seamos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y empezamos a ver en operación el poder de Dios. Lo vemos en operación en nuestra vida y lo vemos en operación a través de nosotros, a través de los dones del Espíritu Santo. Amén.
Y mucha gente dice, esto es maravilloso, esto es todo lo que necesito, es todo lo que quiero. Y siguen buscando crecer en el conocimiento del lado exaltado del Señor Jesucristo. Y está bien, pero ese no es el único lado. Si nos vamos solo por allí, nuestro conocimiento de Jesucristo no va a ser completo. Y viene Pablo y dice, hey, hay otro lado en el que nuestro conocimiento necesita crecer. Es su lado crucificado, su lado humilde. Amén. Su lado humilde. Y dice Pablo, yo quiero crecer en esos dos lados. Y el único o la única manera como crecemos en el conocimiento de su lado humilde, Jesús como el Redentor, el siervo sufriente, ¿verdad? Que se dio por nosotros, el sacrificio de Dios. Amén. La única manera como crecemos de ese lado es pasando por situaciones que nos identifiquen un poquito con los padecimientos de Cristo para poder entender. La única manera como entendemos, un poquito mejor. El precio que pagó Jesús por nosotros y lo que eso ha hecho por nosotros. Amén. Pues completemos esto, dice versículo 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Si Pablo no era perfecto, le garantizo que ustedes y yo no lo somos, o lo somos menos todavía. No que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él dice, yo sigo trabajando duro por ver si logro asir, atrapar, capturar a aquel que un día me atrapó a mí, me capturó a mí. ¿Sí? Él me tiene a mí, ahora yo lo quiero tener a él. Amén. Él me agarró a mí, me atrapó a mí con su amor, ahora yo lo quiero atrapar a él. Amén. Entonces, si regresamos a Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5, verso 6, Juan vio el trono. Y en el verso 6 dice, Apocalipsis 5, verso 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero frescamente, recientemente, o sacrificado en tiempo presente. Amén. ¿Cómo supo que era un cordero inmolado? ¿Qué habrá visto para sacar esa feliz conclusión? ¿Qué vio? Tiene que haber visto sangre, tiene que haber visto heridas. Amén. Ahora miren, alrededor del cordero inmolado tenemos toda esta alabanza. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los miles de millares de ángeles y todo lo creado. Alrededor del cordero inmolado. Quiere decir que para poder ir acercándonos al trono, tenemos, por así decirlo, que graduarnos de este círculo, que es donde empezamos todos, ¿verdad? Como parte de toda criatura. Irnos graduando a este círculo. Y luego de allí irnos graduando a este círculo. Y luego de allí terminar en el trono un día. ¿Que podemos estar en el trono? Por supuesto que sí. Amén. ¿Qué va creciendo en nosotros a medida que nos acercamos? Una experiencia viva con ese lado del Señor Jesucristo. El cordero inmolado. ¿Qué va creciendo? Un entendimiento cada vez más completo de su sacrificio, de su muerte y del efecto que tuvo su muerte por nosotros. Por ejemplo, ¿alguna vez ha sufrido usted alguna herida? Pues ya sabemos mejor, pero por regla general decimos la vida me ha dado golpes. Al final de cuentas no es la vida, ¿verdad? Y al final de cuentas, tiene que haber sido el plan maestro de Dios. Pero alguien ha recibido algún tipo de padecimiento, golpe, sufrimiento, alguna situación difícil, dolorosa, tremenda. En algunos casos, muy tremenda. Amén. Bueno, piense, si el cordero está inmolado ahí en el trono, las heridas tienen que estar allí. ¿Sí? Jesús fue herido.
Ahora, pues nosotros somos heridos y si somos honestos, pues depende del caso y de la situación, ¿verdad? Somos heridos porque pues en nosotros hay imperfección a causa del pecado. Y si fue alguien el que nos hirió, pues en esa persona hay imperfección a causa del pecado. Así es que no podíamos esperar mejor, ¿verdad? Amén. O simplemente sucedió. Esa es la parte que nos tocó a nosotros. Una pérdida, algo inesperado. Simplemente pasó. Ahora en Dios no solo pasan las cosas. Amén. Él tiene un plan maestro. De hecho, quién sabe si hoy, si mañana, quién sabe si lo vamos a lograr, pero el libro de Ezequiel nos complementa un poquito más la información acerca de ese trono y dice que ese trono se parece al zafiro. Pues se los digo de una vez, ¿verdad? La palabra zafiro en idioma hebreo tiene por raíz etimológica una palabra, la palabra sefer. A los escribas les llamaban, ¿cómo les llamaban? A un escriba les llamaban zafir, según me acuerdo. Sefer, que es la raíz de la palabra zafiro en hebreo, significa escribir, llevar un recuento, llevar un registro, llevar un récord. Libro es sefer, hasta la fecha, en idioma hebreo, sefer. Ven la conexión. Y en el libro en Ezequiel, si quiere lo apunta por allí. En Ezequiel capítulo 1, verso 26. Pues ¿sabe qué? Usemos nuestros dedos. Dejemos un dedo en Apocalipsis y leámoslo. Ezequiel 1:26. Ezequiel 1:26. Mire, y uno lee estas cosas y uno piensa que no son importantes, ¿verdad? Y muchas veces estas cosas que aparentemente no son tan importantes tienen la llave, amén, para darnos la victoria. Ok, Ezequiel 1:26 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Y la misma información nos da Ezequiel capítulo 10, verso 1. Ezequiel 10, verso 1. Creo que me los llevé muy rápido allí, ¿verdad? ¿Ya están ahí? Miren, los felicito. Ustedes llegan rapidísimo a los versículos. Buen trabajo. Le voy a ir a contar allá a los de Vida Cristiana que ustedes les ganan en buscar los versículos. Ezequiel 10:1. Miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Les voy a decir, por ejemplo, dónde aparece esa palabra, la mismísima palabra, la raíz de la palabra zafiro. ¿Se acuerdan que por allí dice un salmo? Y en el rollo del libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. La palabra sin faltar una de ellas. La palabra libro es sefer. ¿Saben qué es ese trono? ¿Y por qué Dios reveló su trono como semejante a piedra de zafiro? Porque Dios está sentado sobre su plan maestro. El trono de Dios es su plan maestro. Y es sobre ese trono que está el cordero inmolado. Y es de ese trono que ha salido toda la salvación y el perdón y la sanidad, la salud, amén, que nos ha alcanzado y nos sigue alcanzando a nosotros. El plan maestro de Dios el Padre fue llevado a cabo por el Señor Jesucristo. Por eso Él heredó ese trono de zafiro, porque Él hizo la voluntad de su Padre de acuerdo a todo lo que estaba escrito en el rollo del libro, sin faltar una sola cosa, tanto cuando creó todas las cosas como cuando murió para redimir todas las cosas. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Hay un plan maestro, pero si estamos nosotros en el círculo de más afuera, ¿cuán conscientes estamos de que todo lo que nos ha pasado obedece a un plan maestro? Por regla general, si es algo doloroso, decimos, ¿y cómo pudo haber estado Dios en esto? ¿Y Dios qué tiene que ver con esto? Dios no pudo haber estado detrás de esto que me pasó. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad que todos pasamos por allí?
A lo mejor alguien aquí presente todavía está en esa fase. Amén. Pero cuando crecemos, cuando se perfecciona nuestro conocimiento de Dios, una de las cosas que vamos entendiendo es que todo obedece a un plan maestro. Luego Dios no perdió el control. Él no perdió el control. Él lo sabe todo, lo entiende todo, lo conoce todo. Una de las cosas que más impresionó Dios el día de mi salvación, el Señor me salvó. Mi testimonio es algo chistoso. Me invitaron a un té de señoras en un hotel. Yo no fui salvo en una iglesia, fui salvo en un hotel, en un té. Ahora, ese día el evento era para toda la familia, porque era un evento para el padre de familia organizado por las señoras Aglow, ¿verdad? Y allí me salvó el Señor. Amén. Pero cuando estaba oyendo yo la predicación y Dios empezó a hacerme saber que ese era el camino, que ya no tenía que buscar más por otro lado, el predicador estaba contando su historia. Era un testimonio, era uno de estos pandilleros puertorriqueños en Nueva York del grupo de Nicky Cruz. ¿Saben de Nicky Cruz? Bueno, se volvió famosísimo, ¿verdad? En Guatemala tuvimos la visita de la persona que evangelizó a Nicky Cruz y de Nicky Cruz también. Fue muy interesante conocerlos. Los conocimos bastante de cerca. Pero el hecho es que una de las cosas que Dios avivó en mí fue cuando Él estaba hablando con tal seguridad. O sea, era obvio que Él sabía de lo que estaba hablando. Era obvio que Él conocía al Señor Jesucristo. Y por eso estaba hablando de Jesús como estaba hablando de Jesús. Entonces algo se me iluminó en la mente y empecé a pensar, entonces Dios si lo conoce a Él así, como Él dice, entonces me conoce a mí también. Entonces imaginan, se me abrió un mundo en la mente, ¿verdad? Entonces lo conoce todo acerca de mí. Entonces siempre ha estado allí, sabiéndolo todo, viéndolo todo. Entonces Él estuvo allí cuando alguien nos dio un golpe, cuando sufrimos una situación, cuando estuvimos en medio de una tribulación, cuando alguien nos insultó, cuando alguien nos hirió. Él estuvo allí. Y puesto que Él está sentado sobre el trono de zafiro, de su plan maestro y de lo que está escrito en el libro, entonces tenemos que concluir que aquello que nosotros tuvimos que vivir y sufrir ya estaba escrito en un libro. Amén. Amén. Pero tenemos que crecer para llegar a entender estas cosas. Esto que les estoy explicando hoy, por supuesto que yo no lo entendía ni sabía que existía el día que el Señor me salvó. Pero uno empieza a caminar en dirección al trono. Uno empieza a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al principio uno no puede cantarle al Señor por las tribulaciones y por las cosas dolorosas. ¿Verdad que no se puede? Y uno está feliz y agradecido porque Dios nos salva. Amén. Él nos salvó. Y Dios mío, el día de nuestra salvación, Él nos da una canción. Y ese día descubrimos que en este mundo no existe nada capaz de hacernos cantar. Cantar de gozo, cantar de júbilo. El mundo trata de hacerse el feliz. Les dura 3 minutos. Termina la canción y todo vuelve a la triste normalidad, ¿verdad? Y todo sigue siendo tinieblas, miseria, aflicción, desesperación. ¿Es cierto o no es cierto? En este mundo no hay nada que pueda hacer feliz un alma y un espíritu que fueron cortados de la roca y que claman por volver a la roca de la que fueron cortados y al hueco de la cantera del que fueron arrancados. Amén. Así es que Dios viene y nos conduce a Jesús y Jesús nos salva. Y ese día el Señor pone una canción en nosotros. Ese día empezamos a experimentar lo que es el verdadero gozo. Y no hay gozo lejos de Dios. Separados de Dios todo es miseria. Pero ese día la sangre nos reconcilió con Dios el Padre. Jesucristo pagó la deuda moral que le debíamos a Dios. La deuda quedó saldada. Eso quitó la vergüenza
Y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Eso nos hace cantar. Yo empecé a cantar. Yo no cabía de gozo, de felicidad, de saber que Dios me conocía. Dios, entendemos, Dios me conoce. Vea uno de esos videitos en donde le dicen, aquí está usted. Y un puntito, ¿verdad? Y luego empieza la imagen ¿cómo se le llamará? Un zoom. Y de repente levantan la imagen y usted, ahí estaba usted, o sea, se supone que era usted. De repente usted es más chiquito que una pulga. Y aparece Salvador, y aparece América, y aparece el planeta Tierra, y de repente aparece el sistema solar, y de repente aparece la Vía Láctea, y de repente estamos como a 4 billones de años luz de distancia. ¿Y de qué tamaño quedamos? Ahora, todo eso es creación. Ahora piensa en el creador. ¿De qué tamaño nos ve a nosotros? Y por allí en el libro de Isaías dice que todas las naciones le son como la gota que cae de un cubo y como menudo polvo. Amén. Y Él nos conoce. Nos conoce por nombre. Es que nadie entiende los sufrimientos que yo he tenido que padecer. Ah, sí, piense mejor. No solo los entiende, mandó a su hijo para que él los experimentara en carne propia. Por supuesto que sabe. Amén. Eso me hizo cantar. Puso una canción en mí. Y ¿saben qué? Cuando yo empecé a ir a la iglesia, en ese tiempo, pues ya saben los coritos que se cantaban entonces, ¿verdad? Los coritos tradicionales. Pero todo era nuevo para mí. Yo cantaba con todas mis fuerzas. No levantaba las manos porque era demasiado orgulloso para hacerlo. Pero tarde o temprano el Señor empezó a trabajar con mi orgullo. Entonces empezaron a ir para arriba las manos un poquito más, un poquito más, un poquito más. Llegó un momento porque yo empecé a crecer rápido. O sea, yo quería conocer, yo quería asir a aquel por quien yo fui asido, como dice Pablo en Filipenses 3. Amén. Después levantar las manos ya no era suficiente. Cantar los coritos ya no era suficiente. Sentía que iba a explotar si no hacía algo más. Amén. Dios puso un canto, gozo, gratitud en mi corazón. Y allí es donde poco a poco Dios nos enseñó cómo Él quiere y busca ser en gran manera alabado. Y aprendimos a que con Dios podíamos danzar y gritar y correr y saltar y todo lo demás. Amén. Que sabemos hacer. Pero Dios puso un canto, ¿sí? Dios pone un canto. Hasta aquí no entendemos mucho, pues, mucho de mucho. No entendemos que Dios está sentado sobre un trono que se llama su plan maestro. No entendemos que todo tiene una razón de ser. Y empezamos el canto allí está. Pero si quieren, hagamos un ejemplo de esto. Dejen un dedo allí y vámonos a Éxodo. Libro del Éxodo. Lo que le pasó a Israel cuando salió de Egipto es lo que nos pasa a nosotros cuando el Señor nos salva. A ellos los salvó de ser esclavos del faraón y los sacó de una tierra en la que estuvieron por 430 años y los salvó por medio de la sangre del Cordero de la Pascua. Bueno, a ustedes y a mí nos salvó de una literal esclavitud al mundo, al diablo, a la carne, al sistema de este mundo. Lo hizo con la sangre del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, miren, el pueblo de Israel, yo no sé, la noche que celebraron la Pascua, esa noche salieron libres. Y es un poco curioso porque no se oye ni una sola palabra de parte de los israelitas. ¿No le ha llamado eso la atención alguna vez? Es como que salieron corriendo. ¿Vieron? Acaban de ver a Dios traer estas 10 plagas sobre la nación de Egipto. Acaban de ver milagros asombrosos, tremendos, indescriptiblemente grandiosos, y acaban de ver esta última plaga que fue la muerte de los primogénitos de los egipcios, tanto de hombres como de animales, desde la persona más sencilla hasta el faraón y toda la gente que vivía en el palacio.
y esa noche salieron libres. Y uno esperaría en el siguiente versículo, el primero diría, y ese día, esa noche, todas las huestes de Israel salieron de Egipto. Y en el siguiente versículo uno esperaría que dijera, y salieron danzando, gritando, cantando, llenos de gozo. Sí, las señoras agarraban su delantal y lo hacían así porque ya no sabían cómo darle gracias a Dios por lo que estaba haciendo con ellos. Llama la atención que no se oye nada de eso. Es como que, vámonos muchachos, como que no les dio tiempo ni de pensar en lo que estaba pasando. Eso sí, cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo empezaron a alegar, ¿verdad? ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Y más adelante en uno de los profetas Dios claramente dice, ustedes se rebelaron en el Mar Rojo porque desconfiaron después de haber visto semejantes milagros. Pero bueno, perdonémoslos. Dios hizo otro milagro tremendo. Dios hizo otro milagro tremendo. Abrió las aguas del Mar Rojo y eso debiéramos enseñar algún día, lo que Dios realmente hizo en el Mar Rojo, para que pasaran tan rápido 3 millones de personas en compañía de ovejas, vacas, gallinas, perros, gatos, quién sabe qué más iba con ellos, tablas de madera, carretas, caballos, de todo, ¿sí? Pasaron rapidísimo por el Mar Rojo. Y luego, cuando ya estaban del otro lado, el Señor cerró las aguas sobre los egipcios. Entonces, miren lo que pasó. Aquí sí ya como que despertaron un poquito más. En Éxodo capítulo 14, verso 29. Éxodo 14, 29. Dice, perdón, les voy a dar chance que lleguen a Éxodo 14, 29. Ok, ¿ya llegaron? Muy bien. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Deberían haber salido de ahí creyéndole a Dios, pero bueno, perdonémoslos. ¿Ya los perdonó? Ok. En Éxodo 15 dice, verso 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y bueno, sigue el canto, no vamos a analizarlo el día de hoy, pero en el versículo 19, Éxodo 15, 19 dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén. Allí sí cantaron, al fin, pero cantaron. Amén. Este es el canto de alguien que ha experimentado la salvación, la redención por medio de Jesucristo. Amén. La salvación. Ellos cantaron. Ahora, si analizamos bien y leemos bien lo que allí dice, cantaron porque Dios acabó con los egipcios. Y cuando estamos nosotros a ese nivel en nuestra jornada personal, aquí a ve. Cuando estamos a ese nivel en nuestra jornada personal, por regla general vamos a cantar por algo que Dios haya hecho. Amén. Y en Éxodo 15, verso 22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Interesantemente la palabra Shur, entre otras cosas, significa canción. La raíz es Shir. Se los llevó al desierto de la canción, porque dijo, ya tienen un canto, ya puse en sus labios y en sus corazones un canto.
¿Cuántos de ustedes saben por experiencia personal lo que estoy tratando de decir? El día de su salvación, dígame si no puso Dios un canto. Todo cambió. Miren, a lo mejor usted fue igual que yo. El día que el Señor me salvó, y yo no sabía lo que estaba pasando. O sea, si me hubieran pedido explicarlo, no hubiera tenido palabras para explicar lo que estaba pasando. Pero yo sabía que a partir de ese día ya nada iba a ser igual. Y yo sabía que había puesto mis pies en un camino nuevo, un camino que yo no conocía, pero Dios puso mis pies en un camino nuevo y a partir de allí el resto de mi vida iba a ser una maravillosa aventura de mano del Señor Jesucristo. Amén. Eso me hizo cantar. Bueno, el pueblo de Israel cantó, pero ahora Dios se los llevó al desierto de la canción, porque dijo, vamos a empezar a trabajar para que esa canción crezca, sea perfeccionada. Les dije al principio, cuando crecemos en Cristo, todo crece. Nuestro canto crece, pues no solo en volumen y en intensidad. Nuestro entendimiento va creciendo, nuestro conocimiento va creciendo. Entonces va creciendo nuestra capacidad para darle gracias a Dios por otras cosas y a otro nivel y de otra manera. Amén. Recuerden, Dios nos está acercando al trono. En el caso de Israel, los estaba acercando al monte de Sión. Pues aquí en la tierra, ese es el lugar que Dios eligió para poner en él su trono. Verso 23. Y llegaron a Mar. Verso 22, no he terminado. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahora están en el desierto de la canción. Se supone que ya tienen un canto, ahora tienen que seguir cantando, ¿sí? Bueno, el primer día probablemente todavía estaban cantando. El segundo día a lo mejor ya no tanto. Y el tercer día, quién sabe. Y llegaron a Mara. Y experimentaron una situación muy amarga. Mara significa amargura, por supuesto. Significa enojo, descontento, pesantez. Y de repente un día tuvieron una experiencia inesperada, desagradable, humillante. Especialmente para la carne, ¿verdad? Para el orgullo. Amén. Y a lo mejor nosotros fuimos igual. Cuando el Señor nos salvó, a mí, yo les puedo contar historias de cómo, pero ni un catarro me dio el primer año desde que Dios me salvó. Y yo estaba tan engañado en el sentido de, yo pensé que ya era perfecto, solo por el hecho de la salvación inicial. Hasta que un día, ¡pum!, Dios me hizo pasar por aguas amargas, porque tenía que trabajar con mi carácter. Amén. Dios dijo, bueno, la luna de miel es realegre, pero tenemos que regresar a pagar el agua, la luz, el teléfono, la gasolina. Amén. Tengo que empezar a trabajar contigo, porque ya eres salvo, pero no eres perfecto, pues. Amén. Y Dios empezó a trabajar conmigo. Y miren, es como que de repente, ¿qué pasó con todo ese gozo y toda esa felicidad y toda esa alegría y toda esa gratitud y todo ese canto? Y yo llegaba a la iglesia y cantaba, pero cantaba porque tenía que cantar, pero no porque tuviera ganas. Amén. Porque hasta aquí solo sabía cantar cuando las cosas eran favorables y porque Dios me había bendecido de ese lado de la balanza, ¿verdad? A esas alturas yo no sabía que el dolor también era una bendición. Amén. También era una bendición. Y a veces es hasta mayor que la bendición que encontramos del otro lado. Porque pues esta nos hace crecer en algunas cosas. Pero la que nos hace echar raíces más profundas y cimientos más sólidos es esta de este lado. Por lo tanto, al final damos más fruto. El árbol se pone más frondoso. Amén. De este lado. Yo no sabía cantar de este lado porque no conocía ese lado de Dios. Según yo, solo se trataba de el poder de su resurrección. Pero yo no sabía nada de eso, de la participación de sus padecimientos, ¿verdad? Amén. Pero igual Israel, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo cantó. ¿Qué pasó con su canto? El pueblo murmuró. ¿Lo ven? Después se los llevó a Elim. Ustedes conocen la historia. Elim era un lugar muy placentero y muy agradable. En el verso 27
Y ni una sola palabra de gratitud, ¿verdad? Por ese oasis al que Dios se los llevó. Después en el capítulo 16 se los llevó al desierto de Sin. Sin significa espinas, significa barro. Y entonces en el verso 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Y miren, hay gente, y ese fue el caso de la mayoría del pueblo que salió de Egipto, hay gente que nunca... No sé qué pasó con los colores acá, pero hay gente que nunca se gradúa de este primer nivel. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora no vayamos a ser nosotros de esos. Por supuesto que son salvos, nadie dijo que no. Pero siempre se van a quedar en el círculo de más afuera. Lo que significa que nunca van a aprender de las situaciones de la vida. Nunca van a aprender cuando pasen por pruebas, cuando sean examinados. Nunca van a aprender a cantar, excepto cuando Dios les hace un milagro y les da una bendición, tal y como ellos esperaban que sucediera. ¿Lo ven? Amén. Ese es el caso de mucha gente, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando ese deseo y ese anhelo por conocer a Dios de una manera más completa sigue vivo, sigue estando allí. Y es algo que tiene que estar vivo en todos nosotros. Es algo que nunca tiene que menguar. Amén. Cuando decimos, Señor, no entiendo, pero algo bueno tiene que haber detrás. No entiendo, pero tú tienes que estar detrás. Señor, yo voy a confiar en ti. No sé ni qué estás haciendo ni qué me está pasando, pero tú tienes que estar detrás. Amén. Amén. Tarde o temprano nos vamos a graduar al siguiente nivel. Al siguiente nivel. Y vamos a ser capaces de darle a Dios gracias por cosas por las que antes no podíamos darle gracias porque no las entendíamos. Pero ahora sí. Y es así como Dios va poniendo un canto nuevo en nosotros. Ahora, déjenme paralelamente a eso explicarles otra cosa, porque nos quedamos con el cordero inmolado en el trono, ¿sí? En un trono de zafiro que tiene que ver con su plan maestro. Pero aquí está el cordero, digamos que ahí está el cordero. Todo el mundo sabe que ese es un cordero. Y ahí están las heridas. ¿Qué sale de sus heridas? Déjenme decirlo, hagámoslo, esperen, mejor hagámoslo de esta forma. ¿Usted tiene algún tipo de herida que alguien le hizo? O que algo le provocó, que sale de la suya? ¿Qué sale de nuestras heridas? ¿Enojo? Ira. ¿Alguien dijo algo? Resentimiento, odio. Ajá. A veces es hasta venganza. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que yo no puedo perdonar. ¿Y saben qué ocurre? ¿Se acuerdan que hay un salmo en donde David dice, hieren? Hieren, eso está bueno. Hieden y supuran todas mis llagas o todas mis heridas. Y usted sabe que una herida no tratada pues termina por... ¿Y saben qué hacemos con esas heridas? Ahuyentamos a la gente. Porque pues ¿quién quiere estar a la par de alguien que solo se queja y solo, etcétera? ¿Verdad? ¿Y saben qué pasa cuando la gente se nos aleja? Más nos enojamos. Y más nos ensimismamos. ¿Verdad que es cierto? ¿Y qué se hizo nuestra canción? ¿Quién sabe? Pero si seguimos creciendo en el conocimiento de Dios y empezamos a entender que tenemos una herida que necesita ser sanada y la llevamos a Jesús y le decimos, Señor, aquí hay algo que necesitas curarme, porque lo único que sale de allí es todo lo que no debe salir de allí. Amén. Ahora, regresemos a Jesús, el cordero inmolado en el trono. ¿Qué sale de sus heridas? Perdón. Amor.
gracia, misericordia, paciencia. Amén. Bondad que sale de sus heridas. Todo lo que necesitamos para sanar las nuestras. Pero mientras nos mantengamos lejísimos del trono, nunca vamos a entender que ya alguien fue herido para que nuestras heridas puedan ser sanadas. Ahora mire, las heridas del Señor Jesucristo, si siguen allí, que siguen, porque es lo que Juan vio, amén, es porque Él nos está dando una lección. ¿Sabe por qué sufrimos a lo largo de la vida un golpe, una pérdida, una ofensa, una lastimadura? ¿Saben por qué permite Dios que tengamos heridas? Porque Él quiere sanarlas para que de nuestras heridas salga lo mismo que sale de las heridas del Señor Jesucristo. Perdón y misericordia. ¿Qué tal instrucción para otros que están pasando por lo mismo y todavía no saben qué hacer con eso y cómo lidiar con sus heridas? Amén. ¿Qué tal salud y sanidad para ayudar a otras personas a que ellos sanen también? Y cuando el Señor sana nuestras heridas, ¿saben qué ocurre? El Señor nos da un canto nuevo. Amén. El Señor nos da un canto nuevo, porque ya no solo cantamos porque Jesús nos salvó, ahora empezamos a cantar porque el Señor nos sanó. El Señor empieza a transformarnos, a convertirnos. Amén. Todo eso ocurre a medida que nos vamos acercando al trono. Ahora, si no nos acercamos al trono, no van a pasar estas cosas. Y hay cristianos que siguen dando vueltas en el mismo círculo vicioso por 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, quién sabe cuántos años. Amén. Y nunca salen de ese círculo. Ellos nunca van a aprender un canto más allá que el canto inicial, ¿verdad?, del día de su salvación. Regresemos pues ahora a Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Aquí se menciona a los ángeles. El caso de los ángeles es otro. Entonces saltémonos al 13, porque nos interesa más la gente ahorita. Podemos detenernos y estudiar a los ángeles, pero ahorita es la gente. Apocalipsis 5, verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese es el canto de este último círculo, ¿verdad? Están adorando al Cordero con el entendimiento que tienen, con la capacidad que tienen. Ustedes saben que a Dios nadie lo conoce excepto por experiencia. A Dios solo se le conoce por experiencia. Y una de las tragedias más grandes de la gente que se llama cristiana es que dicen yo conozco a Dios, cuando en realidad solo saben acerca de Dios, pero no lo conocen. Saber acerca de Dios no es conocerlo, y a Dios solo se le conoce por experiencia. Necesitamos una experiencia propia, personal. Amén. Entonces, esta gente está cantando. Nadie está diciendo que no tienen un canto, lo tienen. El día de nuestra salvación el Señor pone un canto en nuestro corazón, ¿sí? Un canto en nuestro corazón. Pero en Apocalipsis capítulo 5, verso 8, bueno, sí, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es gente que empezó en el círculo de más afuera, pero fue creciendo y ahora forma parte del círculo de los 24 ancianos.
Y los 24 ancianos cantan un nuevo cántico. También está hablando de los 4 seres vivientes. Es un canto que nunca aprendieron a cantar los del círculo de más afuera. Lo que nos dice a nosotros que es gente que siguió caminando, siguió progresando, siguió creciendo en su relación con Dios. Y aprendieron a cantar de otra manera y por otras cosas. Su canto es más maduro, amén, es más profundo. Los del primer círculo solo cantan por lo que el Señor hizo con ellos o por ellos. Pero estos 24 ancianos y los 4 seres vivientes cantan por lo que el Señor hizo en ellos. Dicen, nos has convertido en reyes y sacerdotes. Ellos tienen arpas, tienen copas de oro llenas de incienso. Quiere decir que en ellos creció la adoración, la gratitud, la oración. Son personas que tienen oración, que tienen adoración, que tienen alabanza. Esta gente se postra, no dice eso del otro círculo, se postran y adoran, se postran y echan sus coronas. Pero vámonos a los 24 ancianos. Dice en el capítulo 4, verso 8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Oiga lo que dice, no cesaban día y noche. No cesaban de día, no cesaban de noche. El primer círculo, cuando fue de día, día representa alegría, prosperidad, bendición. Y la noche representa el dolor, la tribulación, la aflicción. Amén. Sí, la humillación. Y muchos cristianos, aun cuando es de día, cesan de decir santo, 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 porque si no crecen van a dejar de darle gracias a Dios por los triunfos y las bendiciones, y van a quedarse con la gloria y van a decir, pues sí, pues faltaba más, para eso estudié o para eso trabajo duro. Y empiezan ellos a atribuirse las bendiciones, ¿verdad? Pero póngalos del lado de la noche y hágalos pasar por una tribulación, vamos a ver si cantan. Ahí cesan por completo de cantar. Amén. Y lamentablemente ese es el estado en el que viven muchos cristianos. ¿Sí? Un problema y cesan de cantar. Es de noche yo no voy a cantar. Mientras dure la noche yo no voy a cantar. Señor, arréglame mi situación si quieres que te cante. Y le voy a contar un secreto. Dios no necesita de nosotros para ser quien Él ya es. De hecho, Él ya estaba en el negocio antes de que ustedes y yo apareciéramos. Amén. Ok. Pero los 24 ancianos y los 4 seres vivientes no cesan de decir santo, 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 ni de día, ni de noche. Quiere decir que su conocimiento de Dios creció, maduró bastante más. Es de noche, siguen cantando. Es de día, cantan igual. Es de noche, cantan igual, como si no estuvieran en una noche. Porque ya no cantan por lo que les gusta o no les gusta, les pasa o no les pasa, les agrada o no les agrada. Ya no, su canto ya no está supeditado a las circunstancias que ellos estén experimentando. Su canto está supeditado a su conocimiento de Dios, al conocimiento que por experiencia tienen de Dios y en el que han crecido. Entonces, es de noche, cantan igual que si fuera de día. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Por eso ellos tienen un nuevo canto que los del círculo de más afuera no conocen, no saben cantar. Hable con alguno de sus amigos cristianos y cuando su amigo le esté diciendo, fíjate que estoy pasando por esta tribulación, dígale, dele gracias a Dios y cante. Atrévase a ver qué le responden. ¿Le ha pasado? La mayoría de gente, ¿cómo responde? ¿Cómo se te ocurre? ¿A qué horas voy a cantar por esto? Sí, gracias, como no sos vos. ¿Es cierto o no es cierto? Ajá, pero ¿por qué los 24 ancianos y los 4 seres vivientes sí pueden? Dios nos quiere llevar allí. Dios nos quiere llevar allí. Amén.
a cantar, ya no porque nos pasó o nos dejó de pasar, porque nos dio o nos dejó de dar, porque nos gusta o no nos gusta, porque es de día o porque es de noche. Cantamos porque Dios es Dios y lo conocemos más, lo conocemos mejor. Amén, amén. Y cantamos porque amamos al Señor. Y mientras más lo conocemos, más lo amamos. Amén. Ahora, ¿en qué círculo estamos nosotros? ¿En qué círculo queremos estar? ¿Sí? Yo no quiero ser como el pueblo de Israel. De toda esa gente que cantó después de cruzar el Mar Rojo y después de ver muertos a los egipcios, de toda esa gente, ¿cuántos entraron a la tierra de Canaán? Josué, Caleb, Eleazar y Fines, los únicos. ¿Sí? ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con su canto? ¿Lo ven? Amén. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? Y el tiempo tampoco es lo que dicta nuestra madurez espiritual. Yo conozco niños de 40 años. Conozco niños de 80. Quiero decir niños espirituales. Amén. Y siguen dando vueltas en el mismo círculo y quejándose por las mismas cosas y alegando por las mismas cosas y murmurando por las mismas cosas y quejándose por las mismas cosas y nunca salen de allí. ¿Sí? No es el tiempo lo que nos da la madurez, es cuánto dejamos que Dios trabaje aquí adentro. Es la disposición de prendernos de Dios a pesar de no entender lo que nos esté pasando. La decisión de seguir bendiciendo a Dios a pesar de no gustarnos lo que está pasando. Pero algo dentro de nosotros nos deja saber que Dios tiene que estar en control de alguna manera. Amén. Él está sentado sobre un trono de zafiro. En otras palabras, sobre un plan maestro. ¿Sí? Todo obedece a un plan maestro. Bueno, voy a tener que ponerle punto y coma, ¿verdad? Pero mañana seguimos Dios mediante. Pero estamos viendo el cuadro. Sí, y déjeme contarle algo. Hay un grupo que va a estar sentado en el trono por toda la eternidad. Lo vamos a ver mañana. Amén. Vamos a entender un poco más qué entendieron, qué conocieron, qué clase de experiencias tuvieron, qué hicieron para llegar hasta allí, qué dejaron que Dios hiciera en ellos para llegar hasta allí. Amén. ¿Cuál fue el conocimiento y el entendimiento que llegaron a tener de Jesucristo y este crucificado? Pero ven, al final de cuentas, el camino nos lleva a entender a Jesús y a este crucificado. El pueblo de Israel por allí dice, Dios a Israel le mostró sus obras y a Moisés le mostró sus caminos. Amén. Y por otro lado dice, pues, es un pueblo que vio mis obras por 40 años, pero es un pueblo que divaga de corazón. Amén. Divaga de corazón. O sea, ver las obras de Dios es solo querer conocer su lado exaltado. Pero conocer los caminos nos va a llevar a conocer este otro lado. Y ese otro lado es realmente lo que nos va a sanar por dentro. Ese otro lado es lo que nos va a llevar a un conocimiento más completo de Dios y a madurar y a crecer. Amén. Espero haber hilado bien todo esto. Démosle gracias a Dios.